En este momento damos inicio a su programa Imagen y Liderazgo con la autora, conferencista y coach Gisela Arriaga. Sean bienvenidos. Bienvenidos a tu programa Imagen y Liderazgo. Qué bueno que nos sigues a través de estas plataformas digitales de TV de Primera Plana. Y muy especialmente, pues el día de hoy que vamos a tener un tema que en lo personal tengo grandes expectativas porque pues yo creo que nos va a llevar a conocer un nuevo territorio. Y por ello le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Carlos, ¿cómo estás? Montoya. Carlos Montoya, pero además que nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde la ¿verdad? infancia. Desde la infancia. Ayer. Ayer exactamente. Y me da tanto gusto saber de ti, saber de todos tus logros, saber de tu especialidad, de la que nos irás hablando durante esta entrevista, Carlos. Así es. Y pues vamos a conocer un terreno, yo creo que un poquito desconocido, ¿verdad? Para nosotros, para los comunes mortales, pero Sí. no creo así que para los médicos, que es el terreno de la medicina nuclear, donde te has vuelto toda una autoridad en la materia. Te he estado siguiendo a través de redes sociales y bueno, estás en muchas entrevistas, estás en congresos, estás en eventos, estás viajando y eres ampliamente ya reconocido en nuestro estado, el noroeste, y yo creo que a nivel nacional, como uno de los especialistas más importantes en esta rama. Carlos, ¿cómo ha sido esta trayectoria, esta travesía? Hola Gisela, pues primero que nada, un gusto en lo personal porque como dices, nos conocemos desde que estábamos pequeños. Sí. También sigo tu gran Vecinos, vecinos. ex-vecinos. Así es, sigo también tu gran trayectoria. Gracias, Carlos. En muchas ocasiones también he tenido ese gusto enorme de que he tenido que recurrir a ti para aprovechar toda tu experiencia en la imagen personal, Okay, lo cual gracias, agradezco Carlos. mucho. Y pues bueno, siempre un gusto estar en un programa como el tuyo también. La gente le llama la atención mi especialidad. Es cierto. Porque cuando les digo soy médico nuclear, la gente me dice, bueno, seguramente a lo mejor es el doctor que ve a los astronautas o algo así, ¿no? Nos imaginamos casi fuera del terreno terrenal, o sea, Sí, algo así o sea, como en la NASA. Exacto. Sí. Y en realidad soy un médico que tiene una especialidad que se encarga de hacer estudios de diagnósticos y de tratamientos utilizando sustancias radioactivas líquidas que se administran al cuerpo y nos va a dar una información que es diferente y a la vez complementaria a los estudios radiológicos. Y para ello existen diferentes modalidades que manejamos dentro de medicina nuclear, equipos que se llaman, por ejemplo, gamma cámaras, que son cámaras que detectan esta radiación y nos permite ver la radiación que hemos introducido previamente en nuestro cuerpo. Entonces con ello podemos hacer diagnósticos con información diferente nuevamente a rayos X, pero podemos tratar también ciertas enfermedades específicas. Por ejemplo, durante mucho tiempo hemos tratado enfermedades de la tiroides. Hemos escuchado mucho de pacientes que tienen, por ejemplo, hipertiroidismo, aumento de la función tiroidea, y estos se controlan sí con medicamentos, también con cirugía. Durante mucho tiempo era una opción importante, pero también más de 40 años se utilizan elementos radioactivos como el yodo, y luego hay otros tipos de tratamientos que se pueden hacer. Entonces básicamente es una imagen muy parecida a la que conocemos del radiólogo. Nuevamente hacemos estudios de diagnóstico a través de imágenes y tratamientos basados con isótopos radioactivos, sustancias radioactivas. Eso soy. Eso eres, y poco a poco nos va aclarando, Carlos, toda esta especialidad que
Me imagino, Carlos, y aquí abordamos mucho el tema del liderazgo y abordamos mucho del camino del líder, ¿no? De cómo llegas a un lugar donde a través del tiempo, a través de un desempeño, logras un determinado posicionamiento y también, obviamente, una reputación. Pero siempre nos gusta ahondar en nuestros personajes, en nuestros entrevistados, cómo lo han logrado. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cuál ha sido el camino, Carlos, que has seguido? Bueno, yo te recuerdo, pues, obviamente de niño, de jovencito, y recuerdo que en tu casa, pues, se hablaba de, pues, se fue a estudiar. Primero, creo que a Guadalajara, Sí, ¿tengo correcto. entendido? Así Ok, es, es el primer paso, ¿no? Sí. O sea, eres médico graduado de la Universidad Autónoma De de Guadalajara, ¿verdad? Pero luego, pues, sabíamos que Carlos, ¿eres el más pequeño, Carlos? ¿El más No, joven? tengo dos hermanos más pequeños, Francisco y Benjamín. Sí, ok, bueno. Entonces, sabíamos que Carlos, pues, seguía estudiando. Y entonces ya estábamos hablando de una especialidad, Carlos. Así es. ¿Cuál fue la primera? Bueno, mira, sí, primero que nada, en realidad en mi persona siempre me quedó muy claro desde pequeño que lo que quería hacer era médico. O sea, no tenía otra visión más que ser médico. Me gustaba ver sangre, me gustaba atender a... Oye, yo no puedo ver si me desmayo. Sí, atender gente, ayudar gente, Ok. me preocupaba por su salud, etcétera. Y entonces, terminando la preparatoria, pues sí, hice todos mis trámites, ingresé a la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde tuve una excelente experiencia, una buena preparación. Voy a hacer un pequeño paréntesis si me permites. Claro, tenemos una hora para hacer justo hace unos muchos días, paréntesis. Justo hace unos días tuvimos una reunión de excompañeros de la universidad, 38 años de egresados de la universidad, y bueno, de repente empiezas a recapitular muchas cosas, muchos recuerdos de 38 años de haber estado, parece que fue ayer, pero volver a ver amigos de 38, 40 años de no verlos, era muy emocionante de recordar todas las vivencias. Entonces estudié medicina general en Guadalajara, terminamos ahí, me vine un año a Hermosillo, estuve en el Hospital General del Estado de Sonora, ahí hice mi internado, también en el antiguo Hospital General, que ahora ya hay un hospital nuevo. Después me fui un año a hacer el servicio social en una población aquí en Sonora, en La Colorada, bueno, más bien en Tecoripa, municipio de La Colorada, y ahí estuve también con experiencias muy buenas porque aprendes mucho del acercamiento que tienes con la población, ¿no? Los problemas de cada uno de ellos. Después estuve trabajando un par de años como médico general en un hospital privado. Y a partir de ahí ya pude irme a México, entonces estuve en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán haciendo la especialidad. Y justo al terminar se inaugura un hospital muy importante en Hermosillo, en el cual en el 96 empecé a trabajar y trabajé con ellos durante 25 años. Y bueno, he tenido otro trabajo últimamente. Pero básicamente mi experiencia me lleva a evolucionar creando estudios y modalidades, implementando estudios y modalidades muy actuales en la tecnología en el Estado. Entonces hemos sido líderes en esa implementación y políticamente uno va madurando también y en algún momento le toca acercarse a los grupos que organizan esto. Entonces, durante los últimos años he tenido diversos puestos en mi especialidad y hace un mes justamente acabo de terminar un periodo de 2 años siendo presidente de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular y del Colegio Mexicano de Médicos Nucleares. Tuvimos 2 años de mucha experiencia, 2 años de mucho trabajo arduo y entregamos excelentes resultados. ¿Ves? Vean porque cuando elaboré mi copy del post para anunciar esta entrevista, puse por ahí
será un honor tener con nosotros al doctor Carlos Montoya Molina. Y ahorita que nos estás hablando de toda esta trayectoria, pues me doy cuenta que no me equivoqué. Es un honor que estés aquí, que nos estés narrando toda tu experiencia. Porque, ¿sabes, Carlos? La intención de estos contenidos es contagiar a quienes estén escuchando, nos estén escuchando, ya sea en este momento o en retransmisión, porque esa es la magia de la televisión digital, que nos pueden volver a escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar del planeta. Y que dejemos en las personas que nos escuchan como las recetas que tienen ustedes los líderes para llegar hasta donde han llegado. Y por cierto, cuando nos estás narrando esta trayectoria, Carlos, me llamó la atención algo que me sentí identificada, porque cuando llegué a Sonora, después de haber estado 15 años en la Ciudad de México, llegué como especialista en imagen pública. Y me decían, bueno, ¿y tú qué vas a hacer allá? Porque ¿qué es eso de imagen pública? Nadie conoce eso. Entonces, tú dijiste, me tocó ser pionero, y yo lo viví y sé que es difícil. Cuéntame de esta experiencia de ser pionero en el tema de medicina nuclear aquí en el estado o en el noroeste inclusive. Sí, eso es un reto, efectivamente, y ser pionero tiene un papel, porque cuando uno dice, por ejemplo, soy pediatra, o sea, todo el mundo dice, voy a llevar al niño y dice, no necesito explicar más, el niño tiene fiebre, tiene tos y lo llevo, tiene diarrea y lo llevo. O soy cardiólogo y pues, bueno, me duele el pecho y voy con el cardiólogo y punto. El ginecólogo pues, está embarazada, va a tener el bebé y hay que ir con el ginecólogo. Entonces, todo mundo es un camino que de alguna manera es un automático. Ya alguien lo sembró y ahora nosotros cosechamos el conocer todo eso. Pero cuando dices soy un médico nuclear, dices, ¿y qué es eso? Y como decíamos, nos imaginamos que estás en la NASA o que estás con astronautas. Entonces, ¿cómo fue enseñar a la población? Entonces, bueno, primero, antes de eso, lo más importante es acercarte con un hospital, porque nosotros dependemos de tecnología, de alta tecnología, que es muy cara. O sea, comprar esa tecnología, diseñar todo un centro de trabajo es caro. Y entonces, así como que difícilmente uno puede llegar y decir, saco de mi bolsa y pongo tantos pesos para construir mi propio centro. Yo creo que millones, hasta de dólares. De dólares. Entonces, tiene uno que acercarse con el hospital, convencer a la administración de poner algo que no existe en el Estado, no existía en el Estado. Entonces tienes que hablar con ellos, decirle, mira, Sonora tiene una población de tantos habitantes, estas son sus enfermedades, estas son sus necesidades, estos equipos ya hay, pero estos equipos que no hay pueden hacer la diferencia en la forma de diagnosticar y de tratar a un paciente. Entonces, antes de hacer un buen tratamiento, necesitas hacer un buen diagnóstico. Y para hacer un buen diagnóstico requieres, en la actualidad, en muchas ocasiones, estudios de medicina nuclear, que te digo son costosos. A mí me tocó la época en la que, por ejemplo, no había salas de hemodinamia donde te hacen los cateterismos. Entonces todos los pacientes, cuando les daba un infarto, tenían dolor de pecho y necesitaban un cateterismo, se tenían que ir a Ciudad de México, a Chihuahua, a otros estados, pero no en Sonora. Me tocó que no había resonancias magnéticas, y ahora hay un montón, porque la gente va convenciendo de todos los beneficios que tiene. Entonces lo primero que tienes que hacer es acercarte a un hospital para convencer a la administración que aporte dinero, arriesgue dinero y pueda diseñarse ese centro. Abra ese espacio, o sea, tuviste la visión, ¿no? Esos son conceptos que manejamos mucho en liderazgo, tener una visión, ver hacia adelante y estar convencido de esa visión. ¿Y qué tan fácil, difícil te resultó convencer o vender esta idea? Y si me puedes decir el hospital en el que encontraste
digamos que un campo propicio para iniciar? Cuando yo terminé la especialidad, yo llegué justo en la apertura del Hospital CIMA Hermosillo, donde tuve una experiencia de 25 años formidable. Es un gran hospital, un hospital líder. Y bueno, hubo la apertura justamente de invertir. Se invirtió en un servicio de medicina nuclear innovador. Ha habido varios cambios del equipo durante ese tiempo. Wow. Y sin duda alguna en medicina nuclear, al mismo tiempo que en otras zonas, que en otras áreas, otras especialidades, Hospital CIMA es un hospital de un alto nivel, de una confianza tanto en la tecnología como en el personal médico. Entonces yo trabajé ahí, apostaron dinero, se metió la tecnología, y el segundo paso es acercarte a los otros compañeros médicos que no son nucleares, que son mis clientes directos, la gente que me va a referir a un paciente. Y también hay que trabajar con ellos explicándoles todos los beneficios que tienen de hacer estudios de diagnóstico de esta calidad. Así como decía yo, cuando un niño le da fiebre va con el pediatra, y si le duele el pecho va con el cardiólogo. También hay que considerar que el cardiólogo debe de decir en algún momento, Gisela, mandaré a tu familiar a un estudio de medicina nuclear. Pero si el cardiólogo no tiene el conocimiento de que existe esta especialidad o estos métodos, no lo va a referir nunca, aunque sea un excelente método. Entonces había que trabajar en ese segundo plano con los médicos referidores. Entonces nos acercamos con los pediatras, con los cardiólogos, con los internistas, con los ortopedistas, y les dijimos todos los beneficios que la especialidad tiene. Les enseñamos el método, les enseñamos las indicaciones, para qué sirve, en dónde está limitado, etcétera, etcétera, y ellos empiezan a referir pacientes, y durante todo ese tiempo pues hemos tenido ese gran logro. Y en la innovación de esta tecnología hay una serie de conjunciones de métodos. Entonces de repente hay estudios de rayos X y estudios de medicina nuclear, y así como los celulares, que antes nada más eran celulares y uno nada más lo usaba para recibir y llamar, y ahora en el celular tiene uno la facilidad de tomar fotografías, video, hacer agenda, etcétera. Bueno, estos métodos entonces, durante mucho tiempo, los de rayos X y los de medicina nuclear, veíamos como que era información diferente, distinta. Y ahora, en los tiempos actuales, vemos que la suma de estas dos tecnologías nos ayudan a hacer mejores diagnósticos, a ser más precisos, a dar más información que resuelva mejores casos. Entonces, esa tecnología, una tecnología híbrida, nos permitió ser líderes a nivel nacional en áreas, por ejemplo, como en cardiología, donde juntamos una tomografía de arterias coronarias con un estudio de medicina nuclear. Fuimos líderes, lo hicimos por primera vez en México, y pues nos ayuda a tomar mejores decisiones. Wow, te escucho con mucha atención, Carlos, porque siempre estoy aprendiendo mucho de mis entrevistados, independientemente de la especialidad del terreno donde se muevan. Por ejemplo, me llama la atención cómo en ese segundo paso, después de entrar a un hospital líder, como me cuentas, hace 25 años con el hospital CIMA, después dices, bueno, después tuve que hablar con los médicos, con los que me iban a referir. Y entonces los líderes tienen que aprender a comunicarse. Siempre les digo, no importa lo que te dediques, se tiene que vender. Y en este caso es vender las ideas, vender el proyecto, vender los beneficios, las fortalezas que tiene tu especialidad. Y mi pregunta sería, ¿cómo fue recibida tu especialidad en ese terreno de los médicos, de todo el gremio? ¿La entendieron o de repente encontraste con que hay ciertas barreras para empezar también a referirte pacientes? En el camino te vas a encontrar de todo tipo de actitudes, te vas a encontrar, y a veces tiene que ver con aspectos generacionales también.
Médicos que ya tienen ciertos años tienen cierta renuencia a aceptar nuevas cosas. Médicos jóvenes y sobre todo que son formados fuera del estado, vienen de lugares donde su entrenamiento en el día a día involucra trabajar con este tipo de cosas y para ellos ya es algo natural. Ajá. También les pongo el ejemplo como los controles remotos de las televisiones de ahora. Antes casi tenía nada más un botón de prende y apaga. Y entonces prende y apaga, pues era fácil, lo agarraba, prendía la tele, la apagaba, cambiaba de canal y ya. Y ahora puedes hacer muchas cosas con esto. Entonces, si esos controles remotos se los ponemos a una persona de mayor edad, lo primero que va a decir es, no puedo ni prender ni apagar la televisión porque tiene 20,000 botones y no le hallo, no le entiendo y lo va a tirar. Pero si se lo decimos a un joven, ese joven va a hacer maravillas con ese control remoto, va a prender la televisión, va a poner el sonido estereofónico, todas esas cosas que se dan, va a ver 2, 3 canales a la vez, va a hacer muchas cosas. Entonces el joven, cuando se encuentra y se prepara en sitios que tienen medicina nuclear, entiende todas las bondades y acepta muy bien estas cosas. Hay de las dos corrientes. Me estás recordando el concepto que también utilizamos mucho en nuestros cursos de la famosa resistencia al cambio, ¿no? Que hay que vencerla y hay que adaptarnos, porque no es el más inteligente el que sobrevive, sino el que se adapta. Así ¿verdad? es. Oye, Carlos, bueno, pero ¿qué beneficios tiene? Ahorita estabas hablando, bueno, les empiezas a hablar de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios o para qué sirve la medicina nuclear? Ok, si me permites, antes claro. quisiera nada más darte 2 puntos más que me Por gustaría supuesto. tocar. Dijimos que hay que trabajar con los administradores, Ok. que hay que trabajar con los médicos y hay que trabajar con los pacientes para que ellos conozcan justamente también el paciente. Si no lo conoce el médico, el mismo paciente le puede decir al médico, Cierto. yo vi esto, yo vi una entrevista Ajá. con Gisela Arriaga y Ok. llegó un doctor y dijo que había cosas de medicina nuclear que me pueden beneficiar. Sí. Entonces es el paciente también quien le puede decir al médico que puede existir una alternativa para que se beneficie en un diagnóstico o en una terapia. Claro, pues Entonces, realmente podrían ser los difusores más entusiastas porque a ellos les duele algo y quieren encontrar un camino para aliviar algo. entonces hay que trabajar con el administrador, con el médico, con el paciente. Ajá. Y para llegar a todos estos caminos tenemos medios importantes y es aquí el agradecimiento por estar en tu gran programa, porque a través de tu programa me permites llegar a todos ellos para explicarles ahora sí, para explicarles ahora sí el beneficio que puede tener medicina nuclear. Primero, medicina nuclear, la gente piensa que si te mandan a medicina nuclear es porque tienes una enfermedad muy mala, a lo mejor la asocian hasta con cáncer, Sí. y vas a decir, ya me mandan a medicina nuclear, seguro tengo cáncer, y nadie me ha querido decir que tengo cáncer. Sí, ahí es como una asociación, ¿verdad? Es una asociación Pero eso es inconsciente. pero eso no Estereotipo es algo que no necesariamente tiene que ver con la realidad. no, No. o sea, sí algunos o muchos Algunos. pacientes pueden llegar a nosotros porque tengan cáncer, pero hay pacientes que tienen enfermedades tan sencillas como reflujo gastroesofágico, es decir, se le regresa el alimento del estómago al esófago, comúnmente en los niños, y entonces es aquí donde decimos, nosotros vemos en medicina nuclear pacientitos desde recién nacidos hasta adultos. ¿Qué? Recién nacidos, ¿por qué? Porque nacen, les empiezan a dar su biberón, su alimento, y empiezan a vomitar y a vomitar y a vomitar, o empiezan a tener tos crónica, una tos y tos y tos, y piensan que tiene alguna infección, y lo que está pasando es que se está regresando el alimento del estómago al esófago. Le dan un tratamiento antirreflujo y el niño mejora, y qué bueno, entonces todo tranquilo.
Entonces vemos pacientes desde niños hasta adultos, hombres, mujeres. Lo único que no aceptamos ver, salvo algún riesgo-beneficio, es una mujer que pueda estar embarazada. Todos los demás podemos verlos. Y vemos desde enfermedades benignas como el reflujo gastroesofágico, como una obstrucción de la orina. Vemos enfermedades del corazón. Sonora, la parte norte de México, tiene una alta incidencia de enfermedades del corazón. Entonces vemos a esos pacientes que les duele el pecho, que han tenido un infarto. Y vemos, sí, claro, pacientes con enfermedades como el cáncer de mama o cáncer de próstata, en donde el cáncer se puede diseminar a través de la sangre hacia los huesos, que es el sitio principal. Entonces nosotros podemos saber si se ha diseminado rápidamente hacia esos sitios y eso cambia el pronóstico. Entonces, ¿el beneficio cuál es? En muchos de estos casos es hacer diagnósticos más tempranos que los métodos convencionales. Entonces, al hacer un diagnóstico más temprano, quizás que una radiografía, que una tomografía, nos permite tratarlo también más temprano. O sea, ¿puedes adelantar algo que venga, una enfermedad que venga gestándose, por ejemplo, es con medicina nuclear? Algunas. ¿Algunas como cuáles? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una diseminación de un cáncer hacia los huesos. Podemos detectarla antes que un estudio radiológico convencional. Wow. La diseminación normalmente entre médicos o la parte médica le decimos metástasis. Entonces puede ser que yo me encuentre una radiografía o una tomografía donde se vea normal y yo encuentre realmente enfermedad. También es cierto que a veces la detectamos tan rápido, tan incipiente, que puede ser que yo te diga, allá hay algo, no sé decir si realmente es una metástasis, o sea, una diseminación o no, pero al menos ya te pongo en alerta para en un seguimiento estrecho poder ir viendo si lo es o no. Cuando antes decía, bueno, te hice una tomografía, te hice una radiografía, no hay nada, vete a tu casa, olvídate, tú quédate tranquilo. Y pum, a los 2 meses, 3 meses, resultó que tenías, sí, diseminación. Entonces, los métodos de medicina nuclear te permiten detectar enfermedad de manera muy temprana, pero también te permiten evaluar con mayor exactitud cuál es la extensión de la enfermedad. Nuevamente, mujeres, por ejemplo, uno dice, bueno, me encontré una bolita en el seno, le hicieron una mamografía, ultrasonido, le dijeron llegaron una biopsia, le dijeron tienes cáncer en el seno. Y uno diría, bueno, le quitan el tumorcito, le quitan el seno y todo bien. Pero si la enfermedad se diseminó, es diferente el pronóstico y el tratamiento. Y eso no lo puede detectar un radiólogo, o sea, otro estudio. El método que mejor lo hace es un método que se llama tomografía por emisión de positrones o PET, de lo cual también yo he sido líder en la implementación de esto. A mí me tocó el inicio, primero crear la gestión, gritarle a todo mundo hace falta un PET, una tomografía de emisión de positrones en Sonora, que normalmente estaba en Guadalajara, Monterrey o México, estaba muy centralizado. Entonces yo grité, gestioné con todos estos administradores, diseñé, construimos, implementamos, echamos a andar todo este proyecto y bueno, lo hemos trabajado durante un tiempo suficiente. Ahorita estoy en una transición buscando un nuevo proyecto de nuevamente más crecimiento, pero sí, podemos ver entonces qué tanta es la extensión, cambiar una forma de tratamiento. Podemos decir, este paciente está reaccionando muy bien a una quimioterapia, a una radioterapia, y sígale usted con este tratamiento, que es costoso muchas veces. O sea, una quimioterapia, una radioterapia es costoso, y debemos saber si realmente está funcionando o no. Porque si no funciona, ¿para qué te doy un medicamento que puede costar 300, 400 mil pesos? Mejor te doy otro
el más novedoso, o el, no sé, pero otro que sí te pueda funcionar. Si no te funciona el tratamiento, por más tratamientos que te den, va a pasar ciertos meses y no vas a tener ningún beneficio. Pero si yo rápidamente te digo, este tratamiento no te está funcionando, busca otro, no pierdes ese tiempo y buscas una alternativa que sí te vaya a beneficiar. Entonces, vas a hacer diagnósticos más temprano, puedes saber qué tan extenso es, puedes ver la respuesta de tratamientos como quimioterapia, radioterapia, cirugía, etcétera, etcétera. Puedes ver qué tan rápido, o sea, en qué momento, de la manera más temprana, la enfermedad puede regresar a tu cuerpo. Uno puede decir, bueno, ya estoy curado del cáncer y estoy bien, pero siempre uno se queda con esa cosa que a veces no lo deja dormir. ¿Y si regresa la enfermedad? ¿Y si me hago exámenes y algo me sale en el laboratorio? Entonces tengo que pensar que la enfermedad puede haber regresado. Con estos métodos de medicina nuclear como PET-CT, nos permite detectar de una manera muy temprana, más a veces que una sola tomografía, que una sola resonancia, si la enfermedad ha regresado o no. Oye, pues yo creo que a esas alturas todos estamos muy interesados, me incluyo, en saber más de medicina nuclear, pero hay algo que también nos debemos de estar preguntando. ¿Cómo lo realizas? Bueno, yo te he visto en algunas de tus fotografías a un lado de unas, pues, ¿de qué son? O sea, son unas máquinas, pues parecerían también como de otro planeta. Pero cuéntanos cómo se llaman y en qué consiste el método para conocer todas estas cosas de las que nos estás hablando. Bueno, primero que nada, a través de la historia, desde el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen hace más de 100 años y de Marie Curie, de la radioactividad, se fueron desarrollando los primeros inicios de intentos de utilizar este tipo de radiación, por un lado rayos X y por otro lado la radioactividad, no con fines bélicos, sino con fines diagnósticos. Entonces empezaron a trabajar para encontrar beneficios a la salud. Y bueno, con rayos X se tomó hace más de 100 años la primera radiografía y la gente se espantó. Se espantó porque veía los huesos de la mano, decía, pues ese es el espíritu de una persona, etcétera. Sí, me imagino. Y no quería usarlas, y ahorita pues el uso es totalmente rutinario. Entonces fueron desarrollando, por un lado, todos los métodos radiológicos, la radiografía simple, la tomografía. Mira, tenemos por ahí algunas de las imágenes que nos enviaste. Sí. A ver, cuéntanos qué es eso. Bueno, ese fue un error mío porque te la entregué rotada, pero ese es un cerebro, está rotado. Los colores nos hablan de la actividad cerebral de un paciente, y en esa actividad cerebral nos permite evaluar por medicina nuclear enfermedades importantes como epilepsia. Todos nosotros conocemos a muchos pacientitos familiares que tienen epilepsia. Epilepsia referimos a que pueden tener descargas eléctricas, pero algunas veces tienen movimientos que no deseamos. Entonces la epilepsia es importante, y llega el médico y le da un tratamiento y no se cura, le da otro tratamiento y no se cura, un tercero. Entonces a veces cambia de necesitar un medicamento a necesitar una cirugía del cerebro para ir a quitar el foco de descarga de esa epilepsia, y entonces ahí la puedes ver. Podemos verla, y este método es muy bueno, al igual que para ver enfermedades como demencia, Alzheimer, esos pacientes en los que nos empiezan a olvidar las cosas y queremos saber rápidamente si ese paciente puede tener demencia, Alzheimer. ¿Eso también lo puede detectar? Sí, lo puede detectar y lo hace muy bien. Wow, está como una horita, ¿no, Sí, Carlos? Sí, exactamente. Esa es ¿qué estás haciendo? Una jeringa donde estamos inyectando a un paciente este radiofármaco, esta sustancia radioactiva. Le inyectamos, generalmente es justamente en la vena, otras veces puede ser por vía oral. Es un procedimiento muy seguro para el paciente no tiene, prácticamente no, es raro que tenga una reacción alérgica, no va a tener dolor por la inyección,
más que el piquete normal que esto pueda significar. Ok. Y el paciente se puede manejar ambulatorio la mayoría de las veces, le vamos a pedir ciertas medidas de seguridad, que tome cierta distancia de las demás personas, que tome ciertos líquidos de más, etcétera. Ese es un estudio de PET-CT, de una tomografía por emisión de positrones junto con una tomografía de rayos X, y vemos la información, por un lado, anatómica en la tomografía de rayos X, y por otro lado vemos la información de la biología a nivel celular, y hay una imagen que nos suma la imagen anatómica y la biológica o metabólica, y que nos permite hacer estos diagnósticos muy precisos, como les decía, ¿no? Previamente hemos visto también estudios renales. Bueno, ahí algunas fotografías son durante mi preparación, pues he estado yo siempre acudiendo a centros de alto nivel, como el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Cardiología, una serie de hospitales donde he estado para formarme y mejorar mi entrenamiento, sí, en todo esto, ¿no? Muy persistente, muy disciplinado, Carlos. Ahí vemos una estudios. fotografía, se ven unas imágenes como una donita, es el corazón evaluado por rebanadas, es como si tuviéramos una barra de pan Bimbo, pero está rebanada. Cada imagen redonda que se ve ahí es un segmento del corazón que está rebanado. Esto nos permite ayudar y evaluar a pacientes, nuevamente como los he dicho, que tienen dolor de pecho, que han tenido un infarto, que quizás los van a operar de la rodilla, pero tienen muchos factores de riesgo, por ser diabéticos, por ser obesos. Se podría prevenir un Se infarto. puede prevenir un infarto con esto, diagnosticándolo muy tempranamente, ¿no? Okay. Nuestras sustancias radioactivas llegan en contenedores especiales, bien protegidas para que la radiación no salga. Entonces vienen en esos contenedores de plomo con señalamientos. ¿Y esa sustancia se inyecta? Se inyecta en la mayoría de las veces. En dosis muy pequeñas, me imagino. En dosis pequeñas, seguras para el paciente, en dosis que nos permiten tener sobre todo un beneficio principalmente al paciente, ¿o no? Este es uno de los equipos que manejamos, se llama Gamma Cámara, y esa Gamma Cámara tiene una modalidad que se llama SPECT-CT, que es la suma de dos tomografías. Es la tomografía de medicina nuclear, se abrevia SPECT, es tomografía computarizada por emisión de fotón único, con un CT, con un estudio de rayos X. Al juntar las dos tomografías nos permiten hacer estos diagnósticos tempranos. Nosotros tenemos que trabajar de la mano de personal altamente calificado, entonces tenemos técnicos que han sido bien entrenados, uno mismo los entrena, los forma. O sea, ahorita eres parte de un equipo, o sea, tienes un equipo que está alrededor de todos estos estudios, Sí, Carlos. correcto. En la pantalla vemos ahí, por ejemplo, un estudio del corazón. Por ahí se ve como un canalito que rodea una parte anaranjada. Esa es una arteria del corazón. Esa es la arteria que lleva sangre al corazón. En este caso es una arteria descendente anterior. Y abajo de ese conducto vemos un color amarillo anaranjado. Ese es el músculo del corazón. Curiosamente tendemos a pensar que cuando nos infartamos es porque la arteria se tapó. Y efectivamente muchas veces es porque la arteria se tapa, pero no siempre es así. Y en realidad cuando nosotros nos infartamos, lo que se afecta no es tanto la arteria, sino el músculo. Entonces nosotros en este estudio combinado veíamos la arteria por un lado en un método, y en el otro método, lo amarillo anaranjado, vemos el músculo. Entonces vemos causa y efecto. Y podemos tener más precisión para poder decir qué es lo que está pasando. Es decir, si yo veo una arteria del corazón que esté tapada y aparte veo que lo amarillo anaranjado ya no está amarillo anaranjado, yo digo, está tapada
y está dejando de haber flujo de sangre hacia el músculo del corazón. Entonces lo puedo llevar a un cateterismo porque va a tener un beneficio. Ajá. Entonces ahí es donde se puede prevenir, por ejemplo, un Sí, infarto, ¿no? sí, Estás sí. dando ya la recomendación con ver esto. Exacto. Entonces, si yo veo la arteria tapada y veo que está llegando falta de flujo al corazón, le digo, llévenlo a un cateterismo para que destapen la arteria, destapando la arteria va a mejorar el flujo de sangre. Y el paciente no se va a infartar, el paciente va a tener Carlos, mejor expectativa. ¿has tenido casos en donde te sientas, no sé, sumamente feliz por haber evitado quizá, no sé, a lo mejor hasta una muerte? O sea, ¿cómo te enfrentas a esto? Bueno, el reto es día a día, efectivamente. Cada día te encuentras un paciente y no sabes lo que vas a esperar de él. Ajá. Hemos tenido pacientes pediátricos y adultos en que hemos hecho diagnósticos que les han cambiado su expectativa de vida, que a lo mejor pensaban que, de hecho, un colega hace tiempo me fue a ver, me dijo, tengo unas molestias en el pecho, y le hicimos un estudio y estaba muy deprimido porque pensaba que no le iba a hacer. Ajá. Y afortunadamente lo asesoramos y todo, y él ahora está muy bien, está muy contento y está bien, haciendo una vida profesional bastante buena. Entonces, los diagnósticos ayudan a que se tomen las mejores decisiones, pueden evitar una cirugía o pueden reafirmar la necesidad de una cirugía. Pueden determinar la tranquilidad de una persona en el que uno le diga, mira, tu situación del cáncer está controlada, estás bien, no se ha extendido y la persona pueda estar tranquila, ¿no? Porque siempre que hablamos de cáncer o enfermedad del corazón, tenemos una preocupación importante, entonces estos métodos ayudan a tomar mejores decisiones. Qué bien, te veo tan contento, te veo tan feliz. Yo estoy feliz, yo estoy contento, satisfecho. Oye, Carlos, del camino que hemos recorrido. Y lo has mantenido no sé, este semblante de satisfacción y tan emocionado. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu motor en tu quehacer diario? Bueno, a veces uno camina y camina y camina y no te das cuenta de lo que has caminado, lo que te decía ahora que tuvimos el reencuentro con nuestros ex compañeros de la universidad, y te das cuenta de repente que ya hemos caminado bastante también, que ya hemos tenido un buen esfuerzo, hemos hecho buenos logros, aportaciones al día a día de la especialidad y también a la organización, siendo presidente de esta especialidad. Y bueno, siempre vienen retos nuevos. A mí me gusta vivir mi vida, parece la canción, ¿verdad? Pero me gusta vivir el día a día. Sí, pero siempre buscando nuevos retos. Entonces, en mi profesión busco retos nuevos, en mis aficiones busco retos nuevos que me mantengan siempre lo más positivo posible, y busco sumar siempre al beneficio del paciente y del médico. ¿Quién iba a decir que ese niño o ese jovencito que vimos durante algunos años en nuestras épocas juveniles ya se convertiría en todo un personaje como lo eres tú, Carlos? La barba blanca no fue en vano. Oye, tanta inversión de tus padres, a los que conocí, admiré, de todo el impulso que le dieron, pues no solamente a ti, sino a cada uno de tus hermanos, ¿verdad? Qué bonito, así es. Qué bonito es la famosa victoria privada. Carlos, ya estamos sobre el tiempo y a mí me gustaría hacerte las siguientes preguntas para aprovecharte lo más que se pueda. ¿Quiénes podrían ser candidatos a acceder a la medicina nuclear? Prácticamente cualquier paciente. ¿De cualquier enfermedad? Casi de cualquiera. No. ¿La tiroides, por ejemplo, la mencionaste? La tiroides, sí, efectivamente, y tenemos una incidencia de enfermedad tiroidea muy importante en el estado. Entonces es común por ahí de que alguien te diga, oye, me noté una bolita en el cuello y no sé qué es. Y uno va con el médico, con el internista, el endocrinólogo, y le dice, sí, tienes una bolita. Esa bolita puede significar dos posibilidades, varias posibilidades, pero cosas importantes, que la bolita sea benigna o que la bolita pueda tener cáncer. El cáncer de la tiroides es
una enfermedad importante con nosotros. Entonces hay que evaluar bien esa bolita. Se pueden hacer ultrasonidos de la bolita y hay un método de medicina nuclear que se llama gamagrama tiroideo, que es muy sencillo de realizar, con una pequeña cantidad de radiación en el cuerpo, y según las características de estas bolitas podemos decir que el paciente tiene o no un cáncer. Si tiene esas características, el paciente tiene una biopsia y después lo operan muy probablemente, le quitan toda la tiroides, y también es frecuente que después de eso le demos yodo radioactivo. Durante muchos años se ha utilizado el yodo radioactivo como tratamiento para esa enfermedad tiroidea. Después de que el cirujano le quita toda su tiroides, quedan restos de la tiroides, pequeños restos, celulitas, que el yodo va y lo ataca ahí y controla la enfermedad. Okay. O también podemos tener enfermedades que hacen que la función tiroidea aumente por el nódulo tiroideo, y también lo damos yodo radioactivo. Entonces la tiroides es una de las causas frecuentes por las que el pacientito viene a nosotros. Dijimos la enfermedad del corazón, los que tienen infarto, los que han tenido dolor de pecho, los que tienen cáncer, como cáncer de próstata, de mama, linfomas, entre otras enfermedades más. Pueden venir a cualquiera de las modalidades que tenemos, como la gamografía o el PET-CT, la tomografía por emisión de positrones. Niños desde recién nacido, te digo, porque a veces nacen o están en el embarazo y les hacen un ultrasonido a la mamá y evalúan que no tiene un riñón o no le encuentran un riñón. Entonces cuando nace, evaluamos por el gamagrama si el riñón funciona o no para tomar la conducta. Son muchas las enfermedades, prácticamente en todo paciente, de niños hasta adultos, básicamente, nomás que no esté embarazada. Ajá, sí. Me imagino por qué, ¿verdad? Porque Sí. podría afectar al producto, esta sustancia radioactiva. Y bueno, ¿qué tan preciso podría ser utilizar la medicina nuclear para el diagnóstico o para todas esas situaciones que nos has planteado después de haber tenido un cáncer, por ejemplo? ¿Qué tan fiel o preciso podría ser el predecir si te va a regresar o te regresó? ¿Cómo se manejan con esto? Muy bien. Debemos de partir de un punto importante. Ningún método en la actualidad es perfecto. O sea, a veces me dicen, es que me dijiste que estaba muy bien y a los 3X tiempos me dijeron que sí tenía enfermedad. No hay un método perfecto. Pero en este caso estamos sumando dos métodos en uno, dos tomografías en uno, una tomografía por emisión de positrones o un gamagrama SPECT con una tomografía de rayos X. Si uno falla, el otro puede darnos información. Pero si los dos no ven la enfermedad, híjole, pues es que realmente fue muy difícil verlo. Pero en forma general, estos métodos son altamente precisos y confiables para evaluar la misma enfermedad. Wow, pues qué interesante, qué interesante. Yo creo que también una pregunta que todos nos podemos estar haciendo al escucharte y al entender todos los beneficios y bondades que tiene la medicina nuclear es qué tan caro resulta, porque luego a veces puede ser que lo estemos necesitando, pero no sabemos exactamente cómo podemos acceder y qué tan difícil económicamente resultaría. Ok, hay estudios que son relativamente caros, que pueden costar 1,500 pesos. Pero hay otros que sí son de mayor costo. Pero cuando vemos y entendemos el beneficio de hacer un estudio de este tipo contra lo que pueda significar, por ejemplo, si yo le digo a un paciente, tu enfermedad está controlada, no necesitas una cirugía, la cirugía va a salir mucho más caro que lo que es el procedimiento. Es decir, a lo mejor yo me hago un PET-CT y yo digo, la enfermedad nomás está en la mama y no se ha expandido. Pues le quito la mama y no le doy quimioterapia. La quimioterapia vale carísimo. Entonces gastaría más en la quimioterapia que en lo que es el estudio en sí.
hablábamos de la tiroides ahorita, a lo mejor veo un nódulo tiroideo y yo digo, ese nódulo es benigno, no necesitas una biopsia de la tiroides. Entonces va a gastar poco dinero y te evitas una biopsia que es normalmente más cara. Entonces, lo del costo es relativo. No, muchos son accesibles, pero algunos sí son caros. Pero cuando comparamos qué haríamos si no tuviéramos estos métodos, pensaríamos que muchas veces vas a gastar más dinero haciendo otras cosas que haciendo el método que yo hago. Digamos que son, le llamamos a veces tiros de precisión, podría ser. Vas a un tiro de precisión. Y bueno, también la pregunta sería, ¿y alguien que no está enfermo o que no esté presentando algún síntoma o de alguna enfermedad, también podría ser candidato a hacerse algún estudio para prevenir? No sé. De primera instancia no, pero a veces alguien, por ejemplo, puede decir, me siento bien, no tengo ninguna enfermedad, pero ya tengo 60, 65 años y resulta que tengo familiares que se enferman del corazón, entonces me hago un score de calcio coronario, que es un estudio de rutina para seguimiento, y si ese estudio sale mal, aún yo no teniendo síntomas, pueden venir a medicina nuclear para hacer un estudio de perfusión miocárdica. O sea, se puede prevenir antes Sí. de que se presente un síntoma. Sí, pero no vienen todos abiertamente a mí, sino que dependiendo de las características pueden hacerse un estudio más sencillo inicialmente o un examen de laboratorio, y si algo sale mal en el estudio de laboratorio, sale mal en el examen de tomografía para medir calcio en las coronarias, entonces si eso sale mal, entonces sí pueden venir conmigo. Es como una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda. Entiendo. Oye, Carlos, qué rápido se nos fue el tiempo. Sí, bastante rápido, ¿Quién iba a decir, muy agradable. ¿verdad? Muy y yo agradable. aprendí muchísimo. Yo creo que los que estén ahorita conectados o nos van a ver en retransmisión, pues yo creo que van a escuchar esto con mucha atención, porque definitivamente nos deja mucha enseñanza. Carlos. Qué bueno. Y yo estoy feliz de haberte tenido aquí, haber visto, ser testigo de la evolución personal que has tenido, de cómo has utilizado estas herramientas de comunicarse verbalmente, que por cierto lo has hecho espléndidamente. Gracias a la a hora ti. de consultora. Gracias a ti. No, tú ya venías con un tema ahí ya genético, pero nada más lo potenciamos. Sí, gracias a ti. Excelente voz, por cierto. Me encanta tu voz. Gisela, gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos de nuestro auditorio y siempre les decimos que nos sigan en nuestras redes sociales y que vuelvan cada martes y jueves en tu espacio Imagen y Liderazgo. Gracias. Hasta Gracias. Esta es una producción de Gisela Arriaga para TVD Primera Plana.